Los cambios básicamente era que en vez de trabajar con una clase voy a trabajar con dos para poder venir y ¿cómo se llama? Y meter un elemento entre otros. Entonces, aquí el problema es que escrito de esta forma solo me permite trabajar una lista. Entonces, solo para recordarnos lo que habíamos hecho, teníamos la clase del nodo, tenemos el inicio con none, que es una variable de clase, ¿se acuerdan? Esta variable solo existe una vez, no importa cuántas veces, cuántos nodos instancias. Entonces, tenemos el constructor del nodo, tenemos el demostrar que mostraba toda la lista, insertar al inicio, insertar al final, pues esta era la versión anterior. Aquí, por ejemplo, estamos insertando 72 al final, pero como no hay nada en la lista, el 72 va a quedar como elemento único. Después aquí, el de insertar al inicio, estamos insertando un 5, entonces quedaría 572. Si quieren aquí vamos a hacer una cosa, vamos a ir mostrando conforme vamos insertando. Entonces, aquí solo va a quedar 72, al insertar al inicio el 5 va a quedar 572, al insertar al inicio el 6 va a quedar 6572, al insertar al inicio el 4 va a quedar 46572 y al insertar al fin el 44 va a quedar 4657244. Vamos a ver si es cierto, lo corremos. Newer. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, sí, sí. ¿Manda? Porque, quiero ver. No lo metió al final, ¿verdad? Entonces está mala la insertada al final. De todo modo voy a cargar la versión, la otra versión que tenemos ahí pendiente. Esta ya es la nueva versión. Entonces, en esta versión, eh, ahora tengo una clase de lista. Y entonces aquí estoy instanciando L1 como una lista. Entonces aquí estoy insertando 72, el 5, el 6, el 44. Cambié la de mostrar para que me devuelva la lista en vez de que simplemente la muestre. Entonces veamos si aquí pasa lo mismo. Si pasó lo mismo, mira. Está igual de mal. O sea, el 44 debería estar hasta el final. Ah, no, en este caso sí está bien, porque estoy llamando, en todas las estoy llamando con insertar ordenado. Entonces vamos a hacerlo como habíamos, como estamos ahí. Este sería insertar al inicio, este sería insertar al, no, este es insertar al fin, este es insertar al inicio, esta también es insertar al inicio, esta también es insertar al inicio y esta es insertar al final. Y si aquí vuelve a quedar el 44 antes, no, ahora sí, esto está bien, mira. Entonces vamos a revisar esta versión. Y lástima que perdí la anterior para encontrar cuál era el error, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ir por paso. Entonces, la idea es que ya escribí una función que es insertar ordenado, que lo que hace es insertarlos en orden. Y la vamos a analizar ahorita despacito. Entonces, si siempre llamo con insertar ordenado, pues no importa cómo los vaya metiendo, la lista siempre va a ir en orden, ¿verdad? Aquí el 72 quedó al final, el 5 quedó antes del 72, el 6 quedó entre el 5 y el 72, el 4 quedó al inicio y el 44 quedó aquí medio. Cuando ya llamamos a la de insertar ordenado, que la vamos a tratar de revisar más adelante. Entonces, el cambio es que en el approach que teníamos antes, solo podía manejar, solo podíamos crear una sola lista. ¿Estamos? En cambio aquí, ahora ya la lista, la instancia, ya puedo tener todas las listas que quiera. ¿Estamos ahí? Bueno, y entonces en el constructor
de la lista, lo que tengo es declarar el inicio de la lista, y adentro de esta lista tengo la clase del nodo, que lo único que tiene la clase del nodo es su propio constructor, que guarda el elemento y guarda el siguiente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora hay una clase dentro de otra clase. Entonces la clase lista contiene todas las de mostrar, la insertar ordenado, la insertar inicio, la insertar final. Y adentro de la clase lista también está la clase del nodo, que solo instancia el nodo con los valores que le mandamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dice Stephanie? ¿Sí? Oliver no está en la clase. Tienes que verte vos. Si no, no estás. Josué Juárez está aquí. Yo lo miro como si estuviera en el puerto. Una cosa así. O en Cobán, ¿no? ¿Dónde estás ahí? Así. Bueno. Entonces, la de mostrar cómo la cambié. Pues igual que antes, empiezo con el inicio, solo, y tengo el separador como nada, que lo cambio después por la coma, y lo que voy a hacer es concatenar en el string cada uno de los elementos, y al final devolverlo. ¿Estamos con la de mostrar? La diferencia es que ahora en vez de darle print, lo voy concatenando. Y el separador pues, lo cambio por una coma para que después quede todos los elementos y no haya una coma al final. ¿Estamos? Pues el separador va antes, ¿eh? Entonces la primera vuelta es nada más el primer elemento. En la segunda vuelta ya es la coma más el segundo elemento, etc. Bueno. Y pues, y después entonces hacemos lo de mostrar los elementos de la lista, devolviendo el string que generamos, y por esa razón ahora en las llamadas aquí es insertar ordenado. ¿Estamos? Y aquí estoy entonces imprimiendo lo que me devuelve la lista de mostrar. Bueno, en el caso de insertar al inicio, pues simplemente guardo el puntero que tiene al que está apuntando el inicio, creo un elemento a partir de él, donde el elemento está siendo guardado y va a apuntar al que antes tenía el inicio. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Seguros? O sea, la idea es, para insertar al inicio, agarro el valor que tenía antes el inicio y lo guardo. Creo que ese inicio apunte al nuevo elemento, que es el que va a quedar ahora al principio. Guardo el elemento que quiero guardar y hago que el puntero al siguiente del primer elemento apunte al que antes tenía el inicio. ¿Sí? Que ahora va a ser el segundo elemento. ¿Sí para todos? ¿Qué dice Diego? Fabián. ¿Te suena o no? Me da la impresión que no estás viendo la clase. Ah. Ok, perfecto. Entonces, aquí en la insertada al final, pues esta sí funciona. No sé si alguien tiene por ahí la versión anterior para ver por dónde está el error, ¿verdad? Pero aquí la idea es que si el inicio vale no, quiere decir que no hay nada en la lista. Entonces es insertar al inicio. Ahora si no, lo que voy a hacer para insertar al final es que voy a llevar ese temporal recorriendo la lista, por eso cada movimiento cambia al siguiente, y lo que hago es encontrar uno que tenga su puntero como el de non. Y si encuentro uno que tenga su puntero como non, entonces el elemento lo tengo que crear a partir de ese. Miremoslo con el paint. Vamos a hacer una listita por aquí. Este sería el inicio. Este va a ser el primer elemento, que va a tener dos casillitos. Y el primer elemento va a apuntar hacia un segundo elemento. Y el segundo elemento hacia un tercero, etcétera. Cada uno de estos tendrá su flechita para apuntar al otro. Y este último tiene non. ¿Estamos hasta ahí? Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy diciendo que T recibe el valor de inicio. ¿Cuál es el valor de inicio? ¿Quién se recuerda cuál es el valor de inicio?
¿Cuál es el valor de inicio? Julián, ¿cuánto vale inicio? ¿Qué es lo que va a recibirte? ¿Te vale decir no sé? No sé, no sé, Edu. Bueno, Pablo Mateo, No me acuerdo de Erwin. a inicio es una flecha que está apuntando al primer elemento. Entonces T va a recibir una flecha que va a apuntar al primer elemento. ¿Lo ven todos, por favor? ¿Ven que T es una flecha que apunta al primer elemento? Entonces, si inicio apunta a este elemento y T apunta a este elemento, este pedazo de aquí tiene dos nombres. El primer nombre que tiene es que esto se llama inicio.L. ¿Era L o no? A ver. L. Y el otro pedazo se llama inicio.sig. O sea que este pedazo de aquí es inicio.sig. Pero como está también siendo apuntado por T, entonces este pedazo de aquí también se llama T.L. Y este pedazo de acá también se llama T.sig. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si aquí hubiera un 8 y aquí hubiera un 15 y aquí hubiera un 21, entonces T es una flechita que apunta al nodo donde está el 8. ¿Estamos ahí claros? ¿Cuánto vale T.L? ¿Cuánto vale T.sig? Una flechita que apunta al nodo donde está el 15. ¿Estamos? Y este es el cambio que tenemos que ver aquí, o sea, que ahora tenemos un valor que significa flechita que apunta a. Entonces, dado que en la primera instrucción T está recibiendo el valor del inicio, entonces T está apuntando al mismo lugar que apunta al inicio, o sea, al nodo que tiene el 8. Pero lo que yo estoy buscando es que apuntar a un nodo que tenga el T.sig igual a non. Como este no tiene non, lo que va a pasar es que T va a recibir el valor de T.sig. T.sig dijimos que es una flechita hacia el nodo que tiene el 15. Dado que ahora T va a dejar de ser el valor que tiene, porque ahora va a recibir el valor de una flecha que apunta hacia el nodo que tiene el 15, lo que va a pasar con T es que se va a correr para acá. A partir de esta asignación, T.L es 15. Y T.sig es una flecha hacia el 21. Dado que aún T.sig no es non, entonces vamos a dar otra vuelta más, reasignando nuevamente T como T piquito.sig, o T.sig, perdón. Digo el piquito porque así era en Pascal. Entonces se me va la onda a veces. Entonces olviden el piquito cuando lo diga. Entonces, dado que T.sig sí es distinto de non, dado que T.sig es una flecha hacia el nodo que tiene el 21, ¿sí están? Entonces, vamos a dar una vuelta más del ciclo, asignando a T el valor de T.sig. T.sig es una flecha que apunta al 21, de tal forma que ahora esto va a ser una flecha que apunte hacia el 21. Y ahora T.L es 21 y T.sig es non. Dado que ya es non, deja de dar vueltas, te sale del ciclo y ahora digo que T.sig recibe un nodo nuevo. Entonces ahora se va a crear un nodo nuevo. Y esta cosa va a dejar de ser non para tener una flecha que apunta hacia el nuevo nodo. Y ahí vamos a colocar el valor que queríamos meter. Digamos que queríamos meter de casualidad un 30. ¿Cómo llegó el 30 y el non ahí? Pues resulta que cuando instanciamos el nodo, este constructor recibe dos parámetros. El valor que queremos meter en el L y el valor que queremos meter en el SIG, que en este caso es non. ¿Estamos ahí? ¿Lo lograron ver? Ok. Ahora miremos cómo vamos a hacer el de insertar ordenado. En el de insertar ordenado, la idea es que si yo solo llamo a insertar ordenado, la lista se va a ir construyendo de forma ordenada. Si lo volvemos a correr, al meter el 72 quedó de único elemento ahí, ¿verdad? Pero al meter el 5 quedó antes del 72. Al meter el 6 quedó entre el 5 y el 62. Al meter el 4 quedó antes que todo. Y al meter el 44 quedó entre el 6 y el 72.
Entonces, esta función para insertar ordenado, su truco es que aparte del t, voy a tener otra que le voy a llamar a. Entonces, por aquí está la a. Y mi truco va a ser que al principio la a va a tener de valor non. O sea, no va a apuntar nada. Y t sí va a apuntar al primer elemento. ¿Estamos ahí? Ahora, si yo quisiera meter un elemento entre el 15 y el 21, a propósito la dejé que estaba ordenada. Si yo quiero meter un elemento entre el 15 y el 21, la única forma de saber que la tengo que meter ahí es cuando ya me pasé. Entonces, digamos, ¿hay que meterlo aquí? No, porque todavía es más chiquito. ¿Hay que meterlo aquí? No, porque todavía es más chiquito. Entonces, por ejemplo, aquí, si quisiera meter un 18, por ejemplo, cuando miro el 21, yo ya sé que había que verlo metido atrás. Entonces, mi truco es que voy a mantener también un puntero hacia atrás. De tal forma que cada vez que cambie el valor de ¿cómo se llama? De t, voy a hacer que simultáneamente se cambie, que a vaya recibiendo el valor que antes tenía t, para tener un puntero que me diga de dónde vengo. Entonces, al principio, lo que voy a hacer es que, cabal, a va a valer non, no va a estar apuntando a ningún lado, pero cuando avance t, para ver si lo tengo que insertar antes del 15, la a toma el valor de t que tenía antes. Entonces, en este caso me va a salir que no lo tengo que meter. Pero entonces ahorita hago que a reciba el valor de t y que t se pase al siguiente. Entonces va a pasar esto. Entonces aquí cuando vea el 21, pensando que estoy queriendo meter un 18, yo ya sé que me pasé. Pero tengo el puntero hacia a, donde es que realmente lo tengo que meter. Entonces ya puedo aprovechar los dos punteros para hacerlo. Creo uno nuevo. Y en medio de estos dos, ¿verdad? A partir de a.sig. De tal forma que ya no apunte hacia acá, sino que este apunte hacia el que estoy metiendo ahorita. ¿Estamos ahí? Y entonces, ya puedo hacer que este apunte al valor de t para que quede ahí en medio, y aquí pondría el valor que estoy metiendo, que es el 18. ¿Estamos ahí? Entonces revisemos el código de insertar ordenado. Entonces, el insertar ordenado lo que hago es, bueno, si no hay nada, ya voy a insertar al inicio y me quito el clavo. ¿Estamos ahí? Ahora, si no, es insertar ordenado, ¿verdad? ¿Dónde está el insertar ordenado? Es este, ¿verdad? Entonces, si no hay nada, ya voy a insertar al inicio y me equivoco clavo. Si no, hago que A reciba no y T reciba el del inicio. ¿Recuerdan el primer estado? Entonces, mientras T punto siguiente es distinto de non y el elemento que está en T sea más chiquito que el que quiero insertar, guardo en A el valor que tenía T y me paso al siguiente. Al final de esto, si A vale non, quiere decir que lo tengo que insertar al inicio, porque no dio ninguna vuelta. Entonces ya vamos a insertar al inicio. ¿Estamos ahí? O sea, el primer elemento que encontramos es más grande. Entonces hay que insertarlo al inicio. Si no, entonces hago que A punto sig, o sea, el puntero del anterior, el A.sig va a terminar siendo este casilla que está aquí. ¿Estamos claros o no? Entonces, ese es el que recibe el nuevo nodo, que va a recibir el elemento que vamos a poner aquí y el valor de T en el segundo. T es una flecha al 21. La A quedó como una flecha al 15. Cambiamos la flecha y el A.sig está apuntando al 21. Dejamos que apunte al 21 para que apunte al nuevo elemento. Y el siguiente del nuevo elemento va a apuntar al valor de T, que era la flecha del 21. ¿Manda? ¿Estamos ahí? Si me llego a pasar, o sea, me quedo con que el elemento iba a ir de último. O sea, me va a pasar esto, ¿verdad? T se va a volver null, non, pero A está apuntando al anterior. De todos modos funciona. Porque entonces va a crear un nuevo elemento a partir de este, que tiene non, y va a ponerle non, porque eso es lo que vale T ahorita, en el siguiente. O sea, va a agregarlo al final. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno,
De todos modos, todo este código se lo voy a poner ahorita en el Moodle dentro de un ratito para que lo tengan ustedes. Manda. ¿Qué tipo de aleación queremos hacer ahí? Cuando T sea non, T.L nunca puede ser non porque es un entero. Por eso, cuando T sea non está validado aquí, mira. Porque cuando T sea non también tienes que dejar de dar vueltas. Pero quedó apuntando al anterior, entonces lo tienes que meter a partir. El proceso es exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, tenés que dejar vueltas cuando el elemento que encontraste es más grande que el que quieres meter, o te apareció non. Y entonces usas el valor del puntero anterior para saber dónde meterlo. ¿Sí estamos hasta ahí? No se queden con dudas, chicos. Aquí tenemos, si esto es lo último que vamos a ver en el curso, por mí estamos bien. Sí estamos bien. Yo quiero que miremos árboles también, pero árboles se va a derivar de esto. Bueno, entonces, lo que les quería pedir, me den un poquito de tiempo para publicarles esto en el Moodle. ¿Manda? Sí, porfa. Ustedes me la harán campaña. Entonces, yo tengo la ventaja que lo hice ya ayer con los de C4, de los de C5 de San Cristóbal, con los de C4 de San Cristóbal, que ya estamos viendo eso. No, mentira. Entonces lo voy a copiar de ahí. A ver qué usted dice. Quedó esto. Lo dejé aquí mal puesto. ¿Me ibas a decir algo? Sí tendría que quedar, ¿verdad? Pucha, ya no está. Sí, quedó aquí junto con la semana del 29. Es que esta es la parcial. Lo puse en la semana que no es. Es en la semana de la evaluación final. Bueno, entonces aquí está.
Listas encadenadas. Y aquí abajito, no van a poner atención todavía a lo que está arriba, porque lo vamos a explicar ahorita. Aquí está el programa trabajado en la clase. Entonces aquí tenemos la clase lista, que contiene el constructor que define el inicio. Y adentro hay una clase, o sea, es una subclase, es una clase dentro de una clase, que es la que crea el nodo. Y el nodo, pues solamente tiene un constructor, no tiene nada más. La de mostrar quedó como parte de la clase de lista, el insertar ordenado como parte de la clase de lista, insertar al inicio, insertar al fin. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No puede ser? No, sí puede ser, lo que pasa es que la dejamos adentro porque solo ahí la vamos a usar. Pero sí la puedes sacar y funciona exactamente igual. La única ventaja es hacerlo así es que quedó como privado, ¿no? O sea, solo hay nodo dentro de la clase de lista. ¿Sí? Y entonces, si tuvieras una clase de árboles, por ejemplo, también podrías crear un nodo. Yo creo que aquí el problema tal vez es que tal vez la palabra nodo no les suena a ustedes. Busquen qué significa nodo en internet ahorita y a ver si eso les ayuda. Tal vez ahí el problema es vocabulario. Yo mientras tanto voy a arreglar esto aquí. Este también está mal puesto. Vamos a ver, está la semana de... Ah, sí, aquí está bien, pero este es 5E. Ah, no, está bien. Ahí sí está bien. Sí. Y aquí es 5A. Cerrar la E. Sí, quedó bien. Entonces, ¿qué encontraron de nodo? No dice es un punto de intersección, conexión, unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Ahora bien, entonces en este caso en la lista encadenada, pues solo está intercedido por el anterior, ¿verdad? En la doblemente encadenada sí tiene un puntero al anterior y uno siguiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra no? Es un espacio en el que confluyen partes de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten las mismas características y que a su vez son nodos. Entonces, por esa razón, a cada uno de estos que están aquí, le llamamos nodo. Yo me imagino que este tipo de palabras las tuvieron que haber aprendido en química o algo así, pero no. Pero nunca se han molestado en definírselas. Miren, lo que sí tienen que hacer ustedes bien claro, y eso por favor, lección de vida aquí en adelante. Si oyen una palabra que no entiendan, pidan que les den la definición. Ustedes no tienen obligación de saber el significado de una palabra en el momento que se los explican la primera vez. Pero a partir de ese momento, sí es obligación de ustedes averiguarlo. Entonces, si ustedes oyen una palabra dominguera mía, inmediatamente levanten la mano y digan, ¿qué significa eso? Están, al menos desde mi punto de vista, en su derecho. ¿Sí? Y es muy grave que ustedes me dejen seguir hablando y usando una palabra que no entienden. Porque su mente lo que hace es decir, la clase de este profesor no me gusta. Cuando ustedes sientan que no les gusta una clase es porque hay una palabra que usó que ustedes no entendieron. Y de ahí en adelante su mente se cierra en que la clase no le gusta. Y lo justifica, ¿verdad? No lo voy a aprender porque no me gusta cómo lo explicó. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Va. Entonces vamos a empezar a platicar ya del proyecto que vamos a trabajar. Vamos a usar las listas desde el punto de vista de una estructura de datos, como lo vimos como stack, como lo vimos con colas. ¿Recuerdan? El stack tenía push, pop, top y empty. Las colas tenían el kiwi de kiwi y el empty y el make null. Entonces, en el caso de las listas, si miramos lo que les publiqué ahorita, vamos a definir las siguientes operaciones. Vamos a definir la operación primero. La operación primero me tiene que devolver la posición del primer elemento de la lista. Ahora, las posiciones, las posiciones que son aquí son punteros. Entonces me tiene que devolver el puntero del primer elemento de la lista. ¿Dónde está guardado esto? Está guardado en el inicio. ¿Verdad? Entonces no hay mucho problema.
Ahora, el siguiente yo le voy a dar una posición y me va a dar la posición del siguiente elemento. Entonces, por ejemplo, si la posición que yo le estoy dando es un puntero al nodo donde está el 8, llamo al siguiente con ese puntero, ¿qué me tiene que devolver? ¿Se perdieron? O sea, digamos que yo agarro este que está aquí y está apuntando ahí. Yo llamo al siguiente pasándole de valor el A. Pues, ¿qué me tiene que devolver el siguiente? ¿Cómo? Me tiene que devolver un puntero que apunte al 15. ¿Estamos ahí, Carlos? Eso hace el siguiente. Devolverme un puntero que apunte al siguiente elemento. Pero vamos a definir una que va a ser el anterior. Entonces, si yo le mando un puntero hacia el 15 y le pido el anterior, ¿qué me tiene que devolver? Un puntero que apunte al 8. ¿Sí estamos ahí? Bien. Si yo le digo insertar un elemento en la posición P, lo va a insertar entre este y el anterior. ¿Estamos ahí? Si yo inserto ahorita un elemento y le mando el puntero hacia el 15, lo tiene que insertar entre el 8 y el 15. ¿Estamos claros? Bueno. Ahora vamos a definir último. Último va a ser un puntero al siguiente elemento donde me toca insertar. O sea que si yo le mando a insertar en la posición del último, tiene que quedar después de la 30. ¿Estamos? Del 30, que es el último elemento. O sea que de alguna forma el último va a apuntar uno después del último. Por simplicidad de nosotros, nos va a devolver non. ¿Estamos ahí? Entonces, si yo tengo non de puntero, eso es uno después del último. ¿Estamos? Bueno, obtener me devuelve el elemento que está en esa posición. Entonces, ¿qué pasa si yo digo obtener de un puntero que está apuntando al 15? ¿Cuánto debería ser? El 15. ¿Estamos ahí? Si tengo un puntero que apunta al 15, el puntero está apuntando al 15, no es el 15. Puntero.L es el 15. Entonces, si yo pido obtener y le mando el puntero que está al 15, obtengo el 15. Y borrar lo que va a hacer es eliminar el elemento que está en esa posición. Si yo le diera a eliminar con un puntero hacia el 15, pues el 8 debería apuntar de ahora al 18 y el 18 al 21 y el 15 ya no va a ser parte de la lista. ¿Estamos? Entonces, esas son las operaciones que tenemos que hacer. Entonces, es importante que lo vean. Solamente la operación de obtener obtiene elementos. Todas las demás obtienen punteros. De todos modos, lo vamos a volver a ver en la próxima clase, como que si no hubiéramos dicho nada. ¿Estamos? Y, por favor, es importante, no avancemos hasta que lo hayan entendido. Porque lo que viene después depende de que hayan entendido esto.